Mi hija me gritó vieja loca por no prestarle mi tarjeta de crédito. Las palabras salieron de mis labios como si fuera otra persona quien las pronunciara. Después de 57 años de vida, jamás pensé que mi propia sangre me lastimaría de esa manera. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Era un martes por la mañana en Madrid, de esos que huelen a café recién molido y a las magdalenas que siempre preparaba para el desayuno. Mi pequeño piso en el barrio de Chamberí despertaba conmigo cada día a las 6:30, cuando el sol apenas se asomaba por las ventanas que daban a la calle Fuencarral. Las baldosas frías bajo mis pies descalzos me recordaban que otro día había comenzado. Otro día más en mi rutina de madre soltera que había dedicado toda su vida a una sola persona, mi hija Lucía. El aroma del café llenaba la cocina mientras yo, con mi bata de algodón rosa que ya mostraba signos del tiempo, removía lentamente la taza pensando en lo que había planeado para ese día tan especial. En una semana sería mi cumpleaños número 57, y había estado ahorrando durante meses para hacer algo que había soñado desde hacía mucho tiempo, un viaje madre e hija al Hotel Real Miramar de Marbella. Una suite presidencial con vista al mar, desayuno gourmet incluido, spa de lujo, todo lo que nunca me había permitido en mi vida de sacrificios. Mis manos temblorosas, no por la edad sino por la emoción, marcaron el número de Lucía. Cada tono del teléfono resonaba en mi pecho como tambores de esperanza. Había sido tan difícil hablar con ella últimamente. Siempre ocupada, siempre con prisas, siempre con esa voz que parecía estar haciendo un favor al contestarme. ¿Sí? Su voz sonó áspera, como si hubiera interrumpido algo muy importante. Lucía, mi amor, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Pregunté con esa dulzura que las madres guardamos para nuestros hijos, sin importar cuántos años pasen. Mamá, estoy ocupada. ¿Qué quieres? El golpe seco de sus palabras me hizo apretar la taza con más fuerza. Respiré profundo, sintiendo cómo el vapor del café me calentaba las mejillas, y decidí lanzarme al vacío de la ilusión. Hice algo especial para nosotras. Reservé un fin de semana completo en Marbella, en el hotel más hermoso que puedas imaginar. Será para mi cumpleaños y pensé que podríamos celebrar juntas, como en los viejos tiempos, cuando eras pequeña, y me decías que yo era tu mejor amiga. El silencio del otro lado de la línea se extendió como una eternidad. Podía escuchar mi propio corazón latiendo contra las costillas, esperando, rogando por una respuesta que iluminara mi mundo. Y entonces llegó, pero no era lo que esperaba. ¿A Marbella? ¿En serio? Su risa sonó metálica, cruel. ¿En un hotel de viejos aburridos? ¿Qué voy a hacer yo ahí contigo, mamá? Las palabras me golpearon como una bofetada invisible. La taza resbaló ligeramente entre mis dedos húmedos, derramando algunas gotas sobre la mesa de madera que había comprado de segunda mano cuando nos mudamos a este piso hace tantos años. Bueno, yo pensé que sería bonito pasar tiempo juntas. Hace meses que apenas hablamos y... Mira, mamá, me interrumpió con esa dureza que había desarrollado desde que se fue a vivir sola. No quiero sonar cruel, pero estás delirando. Deja de actuar como si todo girara alrededor de ti. Eres una vieja loca, controladora, y estás sola por tu propia culpa. Vieja loca, controladora, sola por mi propia culpa. Cada palabra se clavó en mi alma como agujas heladas. Sentí como la sangre se me bajaba de golpe, cómo mis piernas flaqueaban mientras me aferraba al borde de la mesa de la cocina. El mundo se volvió borroso, como si estuviera viendo todo a través de un cristal empañado por las lágrimas que pugnaban por salir. Lo único que necesito de ti, continuó Lucía con una frialdad que jamás le había conocido, es que me prestes tu tarjeta de crédito para el viaje a Cancún con mis amigas. Eso sí sería útil, pero por favor, vive tu vejez en paz y deja de arrastrarme contigo a tus planes ridículos. Esa tarjeta... Mi voz salió quebrada, apenas un susurro. La tengo para emergencias, hija. Sabes que mi pensión apenas me alcanza y... Pues úsala para pagarte una enfermera, porque yo no voy a cuidarte cuando termines en un asilo, gritó.
y luego el sonido seco del teléfono al colgarse resonó en mi oído como un disparo. Me quedé ahí, de pie en mi cocina, con el teléfono aún pegado a la oreja, temblando de pies a cabeza. El café se había enfriado en mis manos, pero yo no sentía nada más que un vacío inmenso que me carcomía desde adentro. Miré alrededor de mi pequeño hogar. Las fotos de Lucía desde bebé hasta sus 28 años actuales adornaban cada rincón. Los dibujos que me había regalado en el colegio aún pegados en la nevera con imanes desgastados. La manta que había tejido para ella y que ahora cubría el sofá donde solíamos acurrucarnos a ver películas. Todo ese amor, todos esos sacrificios, todos esos años trabajando dobles turnos como cajera en el Carrefour del barrio para que ella pudiera estudiar en la universidad, para que tuviera ropa bonita, para que nunca le faltara nada. ¿Y ahora era una vieja loca? Recordé vívidamente cuando vendí el collar de perlas de mi madre, el único recuerdo valioso que tenía de ella, para pagarle el viaje de estudios a Londres cuando tenía 22 años. Recordé las noches sin cenar para que ella pudiera comer carne, los zapatos rotos que seguí usando durante años, mientras le compraba a ella los últimos modelos de Nike. Recordé cada «te amo, mami», que me susurraba cuando era pequeña, cada abrazo que me daba cuando llegaba cansada del trabajo, cada vez que me decía que yo era la mejor madre del mundo. ¿Cuándo se había roto todo? ¿Cuándo había comenzado a ser una carga en lugar de ser su refugio? Me dejé caer en la silla de la cocina, esa misma donde había ayudado a Lucía con los deberes durante años, donde habíamos desayunado juntas cada mañana antes de que se fuera al instituto. Las lágrimas finalmente encontraron su camino, resbalando silenciosamente por mis mejillas, mientras mi mente se llenaba de recuerdos que ahora dolían como heridas abiertas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo la niña que solía decirme, «Mami, cuando sea mayor quiero ser como tú», se había convertido en esta desconocida que me hablaba con tanto desprecio? Cerré los ojos y me transporté a aquel día de febrero de 2018, cuando Lucía apareció en mi puerta llorando desconsoladamente. Tenía 23 años entonces, acababa de terminar la carrera, y su novio de toda la vida la había dejado por otra chica más joven. Se tiró en mis brazos como cuando era pequeña, empapando mi suéter con sus lágrimas. «Mamá, no sé qué voy a hacer. No tengo trabajo, no tengo dinero para el alquiler del piso, no tengo nada», sollozaba contra mi hombro. Sin dudarlo ni un segundo, saqué mis ahorros de la caja fuerte que guardaba bajo mi cama. 5.000 euros que había estado juntando durante 3 años trabajando horas extras, dinero que tenía reservado para arreglar las goteras del techo y cambiar la nevera que ya no enfriaba bien. Se lo di todo. «Toma, mi amor, es tuyo, para que puedas empezar de nuevo», le dije, acariciando su cabello castaño que olía al champú caro que siempre se compraba. «Te lo voy a devolver, mami, te lo juro. En cuanto encuentre trabajo, todo va a cambiar», me prometió mientras secaba sus lágrimas con el dorso de la mano. Nunca me devolvió ni un euro. Y cuando meses después le recordé suavemente que necesitaba ese dinero para las reparaciones de casa, me miró con fastidio y me dijo, «Mamá, ¿en serio me vas a cobrar por ayudar a tu propia hija?» Eso es lo que hacen las madres. Me quedé en silencio, como siempre, pero eso no había sido todo. En 2019, cuando consiguió su primer trabajo en una agencia de marketing, llegó una tarde radiante de felicidad con una propuesta que me hizo el corazón. «Mamá, me han invitado a un curso en Barcelona. Es una oportunidad increíble para mi carrera. Pero cuesta 2.000 euros y no los tengo». Otra vez, sin preguntar para qué era exactamente, sin pedir garantías, sin siquiera pensarlo 2 veces, le di lo que me pedía. Esta vez tuve que pedir un préstamo personal al banco, comprometiendo mi ya magra pensión durante 6 meses. «Eres la mejor madre del mundo», me dijo, dándome un beso rápido en la mejilla antes de salir corriendo a hacer la maleta. Cuando regresó de Barcelona, no me habló del curso. En cambio, subía fotos a Instagram desde restaurantes carísimos, con vestidos que costaban más que mi alquiler mensual, presumiendo sus vacaciones con amigas en hoteles de 5 estrellas. El curso había sido una mentira. Había usado mi dinero para irse de fiesta. Cuando se lo reclamé con delicadeza, fingió no entender de qué le hablaba. «Mamá,
Yo te dije que iba a Barcelona por trabajo. Si me relajé un poco después, ¿cuál es el problema? Siempre estás controlando todo lo que hago. Y yo, como la tonta que era, me disculpé. Le dije que tenía razón, que no debía meterme en sus cosas. El año pasado había sido peor aún. Lucía llegó una noche de domingo, con esa sonrisa calculada que había perfeccionado para pedirme favores. Traía una botella de vino barato y unas flores que seguramente había comprado en la gasolinera de la esquina. Mami, ¿sabes qué? He decidido irme a vivir sola. Ya es hora de que tenga mi independencia, anunció mientras servía el vino en las copas buenas, las que guardaba para ocasiones especiales. Me emocioné tanto. Mi hija finalmente iba a volar con sus propias alas. Estaba tan orgullosa. ¿Y ya tienes piso? Le pregunté sintiendo una mezcla de tristeza y orgullo maternal. Sí, encontré uno precioso en Malasaña, pero necesito el depósito y los primeros meses. Hizo una pausa teatral, girando la copa entre sus dedos. Son 4.000 euros en total. 4.000 euros que no tenía. 4.000 euros que significaban vaciar completamente mi cuenta de ahorros y quedarme sin el colchón de seguridad que toda persona mayor necesita. Lucía, hija, esa cantidad es mucho dinero. No sé si puedo... Mamá, me interrumpió, y su voz cambió completamente de tono. Yo pensé que te alegraría verme independiente. Pero veo que prefieres tenerme aquí, controlándome, como siempre has hecho. La manipulación fue tan sutil, tan perfecta, que no me di cuenta hasta mucho después. Me hizo sentir culpable por no poder darle todo lo que me pedía, como si fuera mi obligación financiar su nueva vida mientras yo me quedaba cada vez más sola y más pobre. Al final, conseguí ese dinero vendiendo el anillo de compromiso que me había dado su padre, lo único que conservaba de aquel amor juvenil que se había desvanecido cuando Lucía era apenas una bebé. Un anillo que tenía un valor sentimental incalculable para mí, pero que ella ni siquiera sabía que existía. «Eres la mejor, mami», me gritó desde la puerta mientras se iba con el cheque en la mano. «Te prometo que esto es una inversión en nuestro futuro. Ya verás cómo todo va a cambiar». Esa había sido la última vez que me había abrazado de verdad. Durante los meses siguientes, nuestras conversaciones se redujeron a llamadas esporádicas, donde ella me contaba superficialmente sobre su nueva vida. Su trabajo iba bien, había conocido gente interesante, estaba saliendo con un chico, pero nunca me invitó a conocer su nuevo hogar, nunca me incluyó en sus planes, nunca mencionó devolverme el dinero. Y cuando yo, tímidamente, le sugería que podríamos quedar para almorzar o ir al cine como hacíamos antes, siempre tenía una excusa perfecta. «Ay, mamá, estoy súper liada con el trabajo. Este fin de semana tengo planes con las chicas. Estoy muy cansada, necesito descansar». Poco a poco me había ido convirtiendo en un estorbo en la vida de la persona por la que había sacrificado absolutamente todo. Ahí, sentada en mi cocina, con el teléfono aún en la mano y el eco de sus palabras crueles resonando en mis oídos, comencé a entender la terrible verdad. No era una madre, era un cajero automático. No era una confidente, era una fuente de recursos. No era su familia, era su obligación moral. Esa persona incómoda a la que hay que soportar porque la sociedad dice que debes respetar a tus padres. Miré a mi alrededor y por primera vez vi mi hogar con otros ojos. Las paredes necesitaban pintura desde hacía años, pero nunca tenía dinero para arreglarlas porque siempre estaba dándoselo a Lucía. La nevera hacía ruidos extraños y a veces se apagaba sola, pero seguía postergando su reparación porque las necesidades de mi hija siempre habían sido más urgentes que las mías. Mi ropa era vieja y descolorida. Pero, ¿para qué comprarme algo nuevo si nadie me veía, si nadie me valoraba? Me había convertido en una sombra de mí misma, en una mujer que existía únicamente para satisfacer las demandas de alguien que me veía como una molestia. El peor descubrimiento llegó cuando abrí mi móvil y revisé nuestras conversaciones de los últimos meses. Chat tras chat, mensaje tras mensaje. La misma dinámica se repetía una y otra vez. Ella pidiendo, yo dando. Ella exigiendo, yo disculpándome. Ella juzgándome, yo justificando mis limitaciones. ¿Cuándo había sido la última vez que me preguntó cómo estaba?
¿Cuándo había sido la última vez que se preocupó por mi salud, por mi soledad, por mis sueños? ¿Cuándo había sido la última vez que me trató como a una persona y no como a un recurso disponible? No podía recordarlo. Y esa realización me partió el corazón de una manera que ningún insulto podría haber logrado. Los días siguientes transcurrieron en una neblina extraña, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Me despertaba cada mañana esperando que todo hubiera sido una pesadilla, que Lucía me llamara para disculparse, que me dijera que había sido un malentendido. Pero mi teléfono permanecía en silencio, burlándose de mi ingenuidad desde la mesita de noche. El miércoles por la tarde, mientras organizaba mis papeles para pagar las facturas mensuales, encontré algo que me hizo temblar. La última conversación por WhatsApp que habíamos tenido hacía 3 semanas. Yo le había escrito para contarle que había tenido una cita médica porque me habían salido unos mareos preocupantes. Hija, fui al doctor hoy. Me dijo que tengo la tensión muy alta y que debo hacerme unos estudios. Estoy un poco asustada. ¿Podrías acompañarme la próxima semana? La respuesta de Lucía había llegado 6 horas después. Ok. Cuídate. 2 palabras. Para la salud de su madre, para mis miedos, para mi necesidad de compañía en un momento vulnerable. Pero recordé con claridad meridiana que ese mismo día, apenas 1 hora después de mi mensaje, había subido una historia a Instagram mostrando su manicura nueva, con el texto, "Self-care is the best care". Tenía tiempo para hacerse las uñas, para fotografiarlas, para escribir frases motivacionales en inglés. Pero no tenía tiempo para preguntarle a su madre cómo se sentía después de una cita médica preocupante. Seguí revisando nuestras conversaciones con una mezcla de fascinación y horror, como quien no puede apartar la vista de un accidente de tráfico. Cada intercambio de mensajes me mostraba un patrón que había estado negándome a ver durante años. En enero, cuando le escribí emocionada porque había conseguido una pequeña subida en mi pensión, Lucía, ¿sabes qué? Me aumentaron 40 euros la pensión. No es mucho, pero ya podré permitirme ir al fisioterapeuta para la espalda. Estoy tan contenta. Su respuesta. ¡Qué bien! Oye, ¿me puedes transferir algo? Tengo que pagar la luz y se me olvidó. Ni una felicitación, ni una pregunta sobre mi espalda. Solo una mano extendida pidiendo dinero que ni siquiera había cobrado aún. En diciembre, cuando le conté que me había caído en el portal del edificio y me había lastimado la rodilla. Hija, me caí ayer bajando las escaleras. Me duele mucho la rodilla y apenas puedo caminar. El portero me ayudó a subir. Ay, no, mamá. Ten más cuidado. Oye, ¿viste que me etiquetaron en unas fotos de la fiesta de Navidad de la empresa? Salgo súper bien. Ni una pregunta sobre cómo me encontraba. Ni una oferta para venir a verme. Ni siquiera una recomendación de ir al médico. Solo un inmediato cambio de tema hacia ella misma. En octubre, cuando le escribí que me sentía muy sola y que extrañaba nuestras conversaciones. Lucía, mi amor, sé que estás ocupada con tu nueva vida, pero me gustaría que habláramos más seguido. A veces me siento muy sola en este piso. Mamá, no seas dramática. Tienes que hacer amigas, apuntarte a actividades. No puedes depender de mí para todo. Dramática. ¿Por extrañar a mi única hija? ¿Por necesitar conexión humana después de haber dedicado toda mi vida a criarla? Cada mensaje que releía era como recibir una bofetada retrospectiva. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había interpretado como carácter independiente lo que claramente era indiferencia absoluta hacia mi bienestar? El jueves decidí hacer una prueba. Una prueba horrible, pero necesaria. Le escribí un mensaje inventado. Lucía, estoy en el hospital. Me desmayé en la calle y una ambulancia me trajo. Estoy asustada. Esperé. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Finalmente, a las 11 de la noche, respondió. ¿Estás bien? No puedo ir ahora. Tengo una cena de trabajo importante mañana y necesito descansar. Una cena de trabajo más importante que su madre en el hospital. Le escribí inmediatamente. Era mentira. Solo quería ver si te preocupabas por mí. Su respuesta llegó como una puñalada. Mamá, eso es manipulación psicológica. Muy feo de tu parte. No me vuelvas a hacer esto. ¿Manipulación psicológica? ¿Yo?
que había mentido una sola vez en mi vida para probar su amor? Era manipuladora, pero ella, que había mentido sobre cursos, sobre necesidades económicas, sobre su afecto durante años, era la víctima. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, paseando por mi pequeño piso como un alma en pena, viendo con ojos nuevos cada rincón que hablaba de mi sacrificio y su ingratitud. La estantería donde guardaba todos sus libros del colegio y la universidad, libros que yo había comprado uno por uno, a veces eligiendo entre comer carne o comprarle el manual que necesitaba, la pared donde colgaban sus diplomas, logros académicos que yo había financiado trabajando turnos dobles en el supermercado, llegando a casa con los pies hinchados y la espalda destrozada. El armario de mi habitación, donde aún guardaba la ropa que se había dejado cuando se mudó, ropa cara que yo le había regalado en sus cumpleaños, mientras yo seguía usando la misma ropa desde hacía años. Sus vestidos de marca colgaban ahí como fantasmas de una hija que tal vez nunca había existido realmente, al menos no la hija amorosa y agradecida que yo había creído estar criando. El viernes por la mañana, mientras tomaba mi café sola en la mesa de la cocina, me di cuenta de algo aterrador. No recordaba la última vez que Lucía me había hecho un regalo, ni en mi cumpleaños, ni en Navidad, ni en el Día de la Madre. Siempre tenía excusas perfectas. Estaba sin dinero, había estado muy ocupada, se le había olvidado pero me compensaría después. En cambio, yo nunca había olvidado una sola fecha importante en su vida. Incluso cuando las cosas estaban muy ajustadas económicamente, siempre encontraba la manera de comprarle algo especial, de hacerle sentir querida y celebrada. Pero, ¿cuándo había sido la última vez que ella había hecho algo, lo que fuera, para hacerme sentir querida? La respuesta me golpeó como un mazo. Nunca. Al menos no desde que se había hecho adulta. Recordé entonces una conversación que habíamos tenido el año anterior, cuando cumplí 56 años. Yo había pasado el día completamente sola, esperando una llamada, un mensaje, una visita. Nada llegó. Al día siguiente, cuando finalmente le escribí para decirle que había estado muy triste por haber pasado mi cumpleaños en soledad, su respuesta había sido escalofriante. «Mamá, los cumpleaños son para niños. Ya eres adulta, no necesitas que te celebren. Además, si querías celebrar, podías haber organizado algo tú misma. ¿Organizar mi propio cumpleaños? ¿Con quién? ¿Con los amigos que había perdido durante años de dedicarme exclusivamente a ella? ¿Con la familia que prácticamente no tenía porque me había mudado a Madrid para darle mejores oportunidades educativas? Me había quedado sola en el mundo por ella. Y ahora ella me echaba en cara esa soledad como si fuera culpa mía, como si hubiera sido una decisión egoísta en lugar de un sacrificio maternal. El sábado, sentada en el banco de la plaza de Olavide donde solía llevarla a jugar cuando era pequeña, observé a otras madres con sus hijos pequeños. Las vi empujar columpios, limpiar narices, consolar lágrimas, compartir bocadillos. Vi todo ese amor incondicional que yo había dado durante años, y me pregunté si alguna de esas madres terminaría como yo, sola, despreciada, tratada como un estorbo por la persona que había sido el centro de su universo. Una de las madres, una mujer de mi edad que parecía ser abuela, se sentó a mi lado mientras su nieta jugaba en los columpios. «¿También usted viene a ver a los nietos?», me preguntó con una sonrisa amable. «¿No?», respondí con una tristeza que no pude ocultar. «Solo recordando cuando mi hija era pequeña». «¿Vive lejos?», preguntó con genuina curiosidad. «No, vive aquí, en Madrid, pero…» No supe cómo continuar sin echarme a llorar. La mujer pareció entender sin necesidad de explicaciones. Puso su mano arrugada sobre la mía y dijo algo que me acompañaría durante días. «A veces, hija, el amor no es suficiente. A veces damos tanto que enseñamos a nuestros hijos a tomar en lugar de dar. Y cuando se dan cuenta de que pueden vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin ellos, el poder se desequilibra para siempre». Sus palabras fueron como una epifanía dolorosa. Había criado a una hija que había aprendido a tomar sin dar, a recibir sin agradecer,
a existir sin considerar el coste emocional que su indiferencia tenía en la persona que la había criado. Y lo peor de todo era que, en el fondo de mi corazón, una parte de mí seguía esperando que cambiara, que un día despertara y se diera cuenta de lo que tenía en mí. Seguía aferrada a la fantasía de que la niña dulce y cariñosa que había sido alguna vez todavía existía en algún lugar dentro de la mujer fría y egoísta en la que se había convertido. El domingo por la mañana desperté con una extraña sensación de determinación. Por primera vez en semanas, no me levanté pensando en Lucía, en qué podría hacer para reparar nuestra relación, en cómo podría demostrarle que merecía su amor. En cambio, pensé en mí, en lo que yo quería, en lo que yo merecía. Decidí hacer algo que no había hecho en años, ir sola al rastro. Solía ir los domingos cuando Lucía era pequeña, era nuestra tradición. Íbamos de puesto en puesto, comprábamos churros, buscábamos tesoros escondidos entre antigüedades y ropa de segunda mano. Pero cuando ella se hizo adolescente, comenzó a decir que el rastro era cutre y de pobres. Así que dejé de ir para no incomodarla. Ahora, caminando por la ribera de Curtidores, respirando el aire fresco de la mañana madrileña y escuchando el bullicio de los vendedores, me di cuenta de cuánto había echado de menos esta parte de mí misma, la mujer que era antes de convertirse únicamente en la madre de Lucía. Estaba admirando unos pendientes vintage en un puesto cuando mi teléfono sonó. Mi corazón se aceleró al ver el nombre de Lucía en la pantalla. Por un instante, esa esperanza tonta que llevaba días tratando de enterrar volvió a florecer. Tal vez se había dado cuenta de lo cruel que había sido. Tal vez había reflexionado y quería disculparse. ¿Sí? Respondí, tratando de sonar casual. Mamá, necesito hablar contigo. Su voz sonaba diferente, más suave, pero había algo calculado en su tono que me puso alerta. Te escucho, hija. Mira, he estado pensando en lo que pasó el martes. Tal vez fui un poco dura contigo. Hizo una pausa que interpreté como arrepentimiento. Sé que a veces me pongo nerviosa con el trabajo y todo eso. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Era posible que estuviera pidiendo disculpas? ¿Que reconociera lo mucho que me había lastimado? Lucía, y he estado pensando en ese viaje que mencionaste. A Marbella, ¿no? Continuó, interrumpiéndome suavemente. Tal vez no sea tan mala idea después de todo. La ilusión volvió a inundarme como una ola tibia. Mi hija había recapacitado. Quería pasar tiempo conmigo. Quería celebrar mi cumpleaños juntas. ¿De verdad? ¿Te gustaría venir conmigo? Pregunté, sintiendo cómo la esperanza me hacía temblar la voz. Sí, creo que podría ser divertido, pero tengo una condición pequeñita. Por supuesto, siempre había condiciones con Lucía, pero en ese momento estaba tan desesperada por recuperar a mi hija que habría aceptado cualquier cosa. Dime, mi amor, lo que necesites. Bueno, resulta que mis amigas y yo habíamos planeado ese viaje a Cancún para la misma fecha. Ya sabes, el que te comenté. Y ahora no sé qué hacer porque no quiero quedar mal con ellas. Pero también quiero estar contigo en tu cumpleaños. Se me hizo un nudo en el estómago. Conocía ese tono. Lo había escuchado 1000 veces antes cuando quería algo de mí. ¿Y qué propones? Pregunté, aunque ya intuía hacia dónde iba la conversación. Bueno, pensé que tal vez podrías prestarme la tarjeta de crédito para el viaje de Cancún, y después, cuando regrese, podríamos hacer nuestro viaje a Marbella. Así las dos ganamos. El mundo se detuvo a mi alrededor. Los sonidos del rastro se volvieron mudos. La gente siguió caminando, pero yo me quedé paralizada en medio de la multitud, sosteniendo el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Quieres que te pague un viaje con tus amigas en lugar de celebrar mi cumpleaños conmigo? Pregunté, con una calma que no sabía que poseía. No es así, mamá. No lo pongas tan dramático. Sería como una inversión en nuestra relación. Yo me relajo, me despejo la mente, y después puedo disfrutar plenamente de nuestro tiempo juntas. La palabra inversión resonó en mi cabeza como una cachetada. Una inversión. Eso era yo para ella, una fuente de financiamiento para su felicidad. ¿Y si yo no tengo dinero para prestarte? Pregunté, aunque conocía la respuesta. Ay, mamá,
Siempre tienes dinero guardado para emergencias. Y esto es una emergencia familiar, ¿no? La emergencia de nuestra relación. Ahí estaba. La manipulación perfecta. Convertir mi negativa en el problema. Hacer que mi falta de recursos fuera el obstáculo para nuestra reconciliación. Lucía, yo reservé ese viaje pensando en pasar tiempo contigo, en celebrar mi cumpleaños juntas. No entiendo por qué... Mira, mamá, me interrumpió, y su voz cambió completamente, volviendo a esa frialdad que ya conocía. ¿O me ayudas con esto? ¿O simplemente no vamos a ningún lado? Yo tengo mi vida, mis planes, mis amigas. No puedo estar siempre disponible para tus antojos de última hora. ¿Antojos de última hora? Un viaje que había planeado durante meses. Un regalo de cumpleaños que me había hecho ilusión durante semanas. Ahora era un antojo de última hora. Pero Lucía, es mi cumpleaños. Y yo te estoy dando la oportunidad de celebrarlo conmigo después. Pero si vas a ser egoísta y pensar solo en lo que tú quieres, sin considerar que yo también tengo necesidades, egoísta. Yo, que había sacrificado todo por ella, era egoísta por querer celebrar mi cumpleaños con mi hija. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue dramático, no fue explosivo. Fue como cuando se corta un hilo que has estado estirando demasiado tiempo. Silencioso, definitivo, irreversible. ¿Sabes qué, Lucía? Tienes razón, soy egoísta. Dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Soy tan egoísta que durante 28 años he pensado más en tu felicidad que en la mía. Soy tan egoísta que he trabajado dobles turnos para pagarte estudios, ropa, viajes, caprichos. Soy tan egoísta que he vendido mis pocas cosas de valor para darte dinero cada vez que lo has necesitado. Mamá, no seas dramática. No he terminado. Continué, sintiendo una fuerza que no recordaba haber tenido jamás. Soy tan egoísta que he pasado mis últimos 3 cumpleaños sola, porque tú estabas muy ocupada para llamarme. Soy tan egoísta que cuando me caí y me lastimé la rodilla, no te preocupaste ni por preguntar cómo estaba. Ya empiezas otra vez con tus reproches. No son reproches, Lucía. Son hechos. Y el hecho es que no voy a prestarte mi tarjeta de crédito. Y el hecho es que voy a ir sola a Marbella. Y el hecho es que si eso te parece egoísta, entonces así soy. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Podía escuchar su respiración, podía sentir su sorpresa. Nunca le había dicho que no. Nunca me había plantado de esa manera. ¿En serio me vas a hacer esto? Preguntó finalmente, con una voz que destilaba incredulidad y manipulación a partes iguales. No te estoy haciendo nada, Lucía. Simplemente estoy eligiendo hacer algo por mí misma por primera vez en años. Perfecto. Estalló finalmente. Perfecto, mamá. Ve sola a tu viaje de vieja. Pero no me llames después quejándote de que estás sola, porque esa soledad te la has ganado a pulso. Y colgó. Me quedé ahí parada en medio del rastro, con el teléfono en la mano y una multitud de sensaciones luchando dentro de mi pecho. Dolor, por supuesto. Decepción, obvio. Pero también algo nuevo, algo que no había sentido en años. Alivio. Por primera vez en la vida, le había dicho que no a Lucía. Y no se había muerto. Yo no me había muerto. El mundo no se había acabado. Una señora mayor que vendía bisutería en el puesto de al lado se acercó a mí con expresión preocupada. ¿Se encuentra bien, guapa? La veo un poco pálida. Creo que sí, respondí, y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. Creo que por primera vez en mucho tiempo me encuentro bien. Esa noche, en mi piso silencioso, preparé mi maleta para Marbella. Doblé mi ropa con cuidado, guardé mis cremas, mis libros, mis medicinas. Cada prenda que metía en la maleta era una pequeña declaración de independencia. Iba a celebrar mi cumpleaños sola. Y por primera vez en años, esa perspectiva no me llenaba de tristeza, sino de una extraña expectación. Tal vez, después de todo, mi propia compañía sería mejor que la de alguien que solo me toleraba cuando necesitaba algo de mí. Antes de acostarme, miré mi reflejo en el espejo del dormitorio. Vi a una mujer de 57 años, con arrugas que contaban historias de preocupaciones ajenas, con canas que hablaban de noches en vela cuidando a otros,
con ojos cansados de llorar lágrimas que nadie había valorado, pero también vi algo nuevo en esos ojos. Una chispa que había estado dormida durante demasiado tiempo. «Feliz cumpleaños adelantado, Carmen», me susurré a mí misma. «Por primera vez en años, vas a ser la invitada de honor en tu propia celebración». El martes por la mañana, día de mi cumpleaños, me desperté de una manera completamente diferente. Por primera vez en años, no tenía esa sensación de peso en el pecho al abrir los ojos. No había mensajes de Lucía esperándome. No había drama familiar que resolver. No había nadie pidiendo algo de mí. Solo yo, mi café recién hecho y la maleta que esperaba junto a la puerta, como una promesa de libertad. El tren a Málaga salía a las 10 de la mañana desde Atocha. Mientras caminaba por la estación con mi maleta de rueditas, observé a las familias que se despedían, a las parejas que viajaban juntas, a los grupos de amigos que reían camino a sus vacaciones. Durante un momento, esa punzada familiar de soledad trató de apoderarse de mí, pero la aparté con una determinación que me sorprendió. En el vagón, una pareja de ancianos se sentó frente a mí. Él le acomodaba la manta sobre las piernas. Ella le limpiaba las migajas de la camisa después de comer un bocadillo. Se hablaban con la complicidad de quienes habían compartido décadas de vida, de quienes se habían elegido una y otra vez a pesar del paso del tiempo. Los miré con una mezcla de nostalgia y curiosidad. ¿Cómo sería tener a alguien que te eligiera por amor y no por conveniencia? ¿Cómo sería ser valorada por quien eras y no por lo que podías dar? ¿Primera vez en la Costa del Sol?, me preguntó la señora con una sonrisa amable. No, pero sí primera vez sola, respondí, y al decirlo en voz alta, la palabra sola no sonó tan terrible como había imaginado. «Ay, qué valiente», dijo ella, apretando la mano de su marido. «A mí me daría miedo viajar sola a mi edad. A mí también me daba miedo», admití. «Pero a veces el miedo de seguir igual es más grande que el miedo de cambiar». El hombre asintió con sabiduría. Mi madre solía decir que la vida comienza cuando decides dejar de vivir para otros y empiezas a vivir para ti. Sus palabras me acompañaron durante todo el viaje. Cuando el tren llegó a la estación de Málaga, me sentí como una exploradora llegando a territorio desconocido. No el territorio de Andalucía, que conocía bien, sino el territorio de mi propia independencia. El taxi que me llevó al Hotel Real Miramar de Marbella serpenteaba por la costa, y yo tenía la nariz pegada a la ventanilla como una niña viendo el mar por primera vez. El agua brillaba bajo el sol de mediodía, las palmeras se mecían con la brisa mediterránea, y por primera vez en meses, respiré profundamente sin que el aire me supiera amargo. ¿Celebra algo especial?, preguntó el taxista, un hombre moreno de unos 50 años con acento malagueño. «Mi cumpleaños», respondí. «Cumplo 57 años hoy. ¡Felicidades!» ¿Y la familia? La pregunta me golpeó como siempre, pero esta vez no sentí la necesidad de inventar excusas o justificar la ausencia de Lucía. «Es un regalo que me hago a mí misma», dije simplemente. «Eso está muy bien. Mi mujer dice siempre que las mujeres se olvidan de ellas mismas cuando tienen hijos. Qué bueno que usted se esté acordando». Al llegar al hotel, la vista me quitó el aliento. Era exactamente como lo había imaginado cuando hice la reserva. Elegante, pero acogedor, con jardines perfectamente cuidados y una vista espectacular del Mediterráneo. En recepción, una joven muy amable me entregó mi llave junto con una botella de cava de cortesía. «Es por su cumpleaños, señora Herrera. El equipo le desea un día muy especial», me dijo con una sonrisa genuina. Me entraron ganas de llorar, pero no de tristeza. Era emoción pura. Hacía años que nadie, absolutamente nadie, había hecho algo especial por mi cumpleaños sin que yo se lo pidiera o lo organizara yo misma. La suite era aún más hermosa de lo que había visto en las fotos online. Tenía una cama king size con sábanas inmaculadas, un balcón con vista al mar, un baño de mármol con bañera de hidromasaje y una mesa con frutas frescas y una tarjeta manuscrita. «Que tenga un cumpleaños memorable, señora Herrera». Me senté en la cama y por primera vez en semanas me permití llorar. Pero no de dolor, sino de alivio. Estaba sola, sí, pero era una soledad elegida, no impuesta. Era soledad de libertad,
no de abandono. Después de ducharme y ponerme un vestido azul marino que había comprado especialmente para este viaje, el primer vestido nuevo que me compraba en 3 años, bajé al restaurante del hotel. Había reservado mesa para una persona, y al principio me sentí cohibida viendo todas las mesas ocupadas por parejas y familias. Pero entonces recordé algo que había leído en una revista. Una mujer que cena sola no está esperando compañía, está disfrutando la suya propia. Pedí paella de mariscos, una copa de vino blanco de Rías Baixas, y de postre, una tarta de chocolate que el camarero decoró con una velita sin que yo se lo pidiera. «Es por su cumpleaños», me explicó Miguel, el camarero de unos 40 años que me había atendido con especial cariño. «Mi madre también está sola desde que enviudó, y siempre le digo que tiene que celebrarse a sí misma». Sopló la velita pidiendo un deseo que durante años había sido siempre el mismo: que Lucía me quisiera como yo la quería a ella. Pero esta vez, mi deseo fue diferente: que yo pudiera quererme como me merecía. Después de cenar, salí a caminar por el paseo marítimo de Marbella. Era una noche perfecta de primavera, con temperatura cálida y una brisa suave que traía el aroma del mar. Había parejas paseando de la mano, familias con niños comiendo helados, grupos de amigos sentados en terrazas brindando por la vida. En lugar de sentir envidia o tristeza, me descubrí observando todo con curiosidad antropológica, como si fuera una científica estudiando una especie que estaba aprendiendo a conocer, la especie de las personas felices. Me senté en un banco frente al mar y saqué mi teléfono. Tenía 3 mensajes sin leer. El corazón se me aceleró pensando que tal vez uno fuera de Lucía, que tal vez se hubiera acordado de mi cumpleaños, que tal vez quisiera disculparse. El primero era de mi banco, confirmando la reserva del hotel. El segundo era de la compañía telefónica, ofreciéndome una promoción. El tercero era de Carmen, mi antigua compañera del supermercado, deseándome feliz cumpleaños. Ninguno de Lucía. En lugar de hundirme, sentí algo liberador. Por primera vez en años, mi cumpleaños no había dependido de si ella se acordaba o no. No había esperado su llamada. No había interpretado su silencio como un fracaso personal. Había sido un día hermoso por méritos propios, no por la validación de nadie más. Esa noche, en la bañera de hidromasaje de mi suite, con las luces de Marbella brillando a lo lejos y el sonido del mar como banda sonora, me di cuenta de algo extraordinario. Había pasado un día completo sin pensar en cómo hacer feliz a Lucía. Había pensado en qué quería cenar, en qué vestido ponerme, en qué lugares quería visitar al día siguiente. Había tomado decisiones basadas en mis propios gustos, en mis propios deseos, en mi propia comodidad. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho eso? No podía recordarlo. Durante años, cada decisión había sido filtrada a través de la pregunta: ¿qué pensará Lucía? ¿Le gustará? ¿La avergonzaré? ¿Se enfadará? Pero ahí, sumergida en agua tibia con sales aromáticas que había elegido yo misma, entendí que había estado viviendo como una actriz interpretando el papel de la madre perfecta, en lugar de vivir como Carmen, la mujer. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en décadas. Me desperté cuando mi cuerpo quiso despertarse, no cuando sonó un despertador. Eran las 9:30 de la mañana. El sol entraba suavemente por las cortinas, y por primera vez en años, no tenía nada programado que no fuera lo que yo quisiera hacer. Desayuné en el balcón de mi habitación, mirando el mar mientras comía croissants con mermelada casera y bebía café con leche. Leí algunas páginas de una novela que había empezado y abandonado 1000 veces porque siempre tenía cosas más importantes que hacer. Después del desayuno, decidí algo espontáneamente: cancelar el vuelo de regreso que tenía programado para esa misma tarde y quedarme 2 días más. Llamé al hotel y pregunté si podía extender mi estancia. «Por supuesto, señora Herrera». «¿Mismo tipo de habitación?» «La misma suite, por favor». «¿Y podrían hacer la reserva para spa mañana? ¿Masaje completo? ¿Tratamiento facial? Lo que recomienden. Será un placer organizarlo todo». Cuando colgué el teléfono, me reí sola en mi habitación. Era la primera decisión completamente impulsiva e independiente que tomaba en años. No había consultado con nadie, no había pedido permiso, no había justificado el gasto extra. Simplemente había decidido que me merecía 2 días más de paz,
y me los había regalado. Esa tarde, caminando por el casco antiguo de Marbella, con sus calles empedradas y sus casas blancas adornadas con geranios, me topé con una pequeña joyería artesanal. En el escaparate había un collar de plata con un colgante en forma de ave. Sencillo, pero elegante. Entré y me lo probé. «Le queda precioso», me dijo la dependienta. «¿Es un regalo?» «Sí», respondí, mirándome en el pequeño espejo. «Me lo regalo yo misma». Y por primera vez en mi vida adulta, me compré una joya sin sentir culpa, sin pensar en el dinero que podría estar ahorrando para Lucía, sin justificar la compra como una necesidad. Esa noche cené otra vez sola en el restaurante del hotel, pero esta vez no me sentí cohibida. Me sentí libre. Miguel, el camarero, se acercó a preguntarme cómo había pasado el día. «Estupendamente», le dije. «Por primera vez en años. Estupendamente». El jueves por la mañana, mientras disfrutaba de mi segunda taza de café en el balcón de la suite, mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era Lucía. Miré la pantalla sin la urgencia desesperada de antes, sin ese nudo en el estómago que me producía cada una de sus llamadas. La dejé sonar hasta que saltó el buzón de voz. 5 minutos después, volvió a llamar, y luego otra vez. Y otra. Finalmente contesté, más por curiosidad que por ansiedad. «¿Sí?», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «¡Por fin contestas!». Su voz sonaba diferente, más aguda, menos controlada. «Mamá, tenemos que hablar urgentemente». «Te escucho. ¿Dónde estás? Fui a tu casa y no estás. Los vecinos me dijeron que te vieron salir con una maleta». Por primera vez en años, Lucía había ido a buscarme sin avisarme. La ironía me resultó casi cómica. «Estoy en Marbella, celebrando mi cumpleaños, como te dije que haría». «¿En serio fuiste? ¿Sola?». Su tono contenía una mezcla de incredulidad y algo que no supe identificar inmediatamente. «Sí, sola. Y ha sido maravilloso». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración acelerada, como si estuviera procesando información que no cuadraba con la imagen que tenía de mí. «Mamá, necesito verte. Hay algo muy importante que tengo que contarte. Más importante que mi cumpleaños. ¿Que decidiste no celebrar conmigo? Por favor, no empieces otra vez con eso. Es sobre papá, mi exmarido, el hombre que nos había abandonado cuando Lucía tenía 3 años, y del que no sabíamos nada desde hacía más de 2 décadas. ¿Qué pasa con él? Ha muerto, mamá. Me enteré ayer. Y hizo una pausa dramática. Nos ha dejado una herencia. Sentí un vértigo extraño. No tristeza por la muerte de un hombre que había sido un extraño durante más de 20 años, sino una sensación surrealista de que el universo estaba jugando una broma cósmica. ¿Una herencia? Sí. Tenía propiedades en Valencia que no sabíamos. El abogado me llamó porque tenía mis datos de contacto. Somos las únicas herederas. Es mucho dinero, mamá. Mucho. Y ahí estaba. La razón de su repentino interés en encontrarme. No era arrepentimiento por haberme llamado vieja loca. No era culpa por haber pasado mi cumpleaños sola. Era dinero. Vuelve a Madrid, por favor. Tenemos que ir juntas a Valencia a firmar los papeles. El abogado dice que podríamos heredar más de 200.000 euros cada una. 200.000 euros. Una fortuna para alguien como yo, que había vivido toda su vida contando céntimos. ¿Y por eso me llamas? ¿Por la herencia? ¿Cómo puedes preguntarme eso? Te llamo porque eres mi madre y tenemos que hacer esto juntas. Su voz adoptó ese tono de reproche victimizado que conocía tan bien. ¿Cuándo te enteraste exactamente? Ayer por la tarde. ¿Por qué? Ayer fue mi cumpleaños, Lucía, y no me llamaste, ni siquiera para felicitarme. Pero hoy, cuando hay dinero de por medio, me llamas desesperada. Mamá, no seas tan desconfiada. Obviamente estuve ocupada con esto del abogado y... ¿sabes qué? La interrumpí, sintiendo una claridad cristalina. Regreso a Madrid mañana. Nos vemos el sábado. Pero mamá, el abogado puede vernos mañana mismo si... El sábado, Lucía. En mi casa, a las 5 de la tarde. Y colgué. Por primera vez en la historia de nuestra relación, había sido yo quien había puesto las condiciones. Había sido yo quien había dicho cuándo y dónde.
Había sido yo quien había colgado primero. El viernes por la mañana, antes de hacer la maleta para regresar a Madrid, hice una última cosa en Marbella. Fui a una notaría y redacté mi testamento. Un documento sencillo, pero crucial. Si algo me pasaba, todo lo que tenía, incluyendo mi parte de la herencia, sería donado a una fundación de mujeres maltratadas, no porque odiara a Lucía, sino porque había entendido que el dinero era lo único que le importaba de mí. Y si ese era el caso, entonces no se lo merecía. El sábado a las 5 en punto, Lucía apareció en mi puerta. Llegaba impecable, con un vestido caro que no le había visto antes, y llevaba un ramo de flores que probablemente había comprado en el kiosco de la esquina. «Mamá, feliz cumpleaños atrasado», me dijo, dándome un beso en la mejilla que se sintió calculado y frío. «Gracias», respondí sin emoción. «Pasa». Se sentó en el sofá con la familiaridad de quien cree que nada ha cambiado, con esa seguridad de quien asume que un gesto mínimo borra todo el daño anterior. «¿Cómo estuvo Marbella?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Transformador. Algo en mi tono hizo que su sonrisa flaqueara ligeramente, pero se recuperó rápidamente. «Bueno, cuéntame todo sobre la herencia», dijo, cambiando de tema hacia lo que realmente le importaba. «Antes de eso, quiero hablar de algo más importante». «¿Más importante que 200.000 euros?» «Mucho más importante». Me senté frente a ella, manteniendo una distancia física que simbolizaba la distancia emocional que se había creado entre nosotras. «Lucía, durante 28 años he vivido creyendo que eras la persona más importante en mi vida, que todo lo que hacía tenía sentido porque era por ti y para ti. Mamá, ¿a dónde quieres llegar con esto? Déjame terminar», dije con una firmeza que la sorprendió. «He sacrificado todo por ti. Mi juventud, mis sueños, mis ahorros, mis relaciones, mi propia identidad. Todo lo he puesto en el altar de tu felicidad. Y yo te lo agradezco». «No, no me lo agradeces. Y esa es la verdad que he tardado 57 años en entender». Se removió incómoda en el sofá, como si presintiera que esta conversación no iba hacia donde ella quería. «El martes me llamaste vieja loca porque quería pasar mi cumpleaños contigo. Después me llamaste para pedirme dinero para Cancún, usando mi cariño como moneda de cambio. Y ahora apareces aquí con flores de gasolinera porque hay una herencia que repartir. Mamá, tú estás exagerando todo. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste un regalo que no fuera de compromiso? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo conmigo sin querer algo a cambio?» Sus ojos empezaron a brillar con lágrimas que sabía perfectamente cuándo usar. «No puedo creer que me estés diciendo esto. Soy tu hija. Te quiero». «No, Lucía. Quieres lo que puedo darte. Hay una diferencia abismal». Me levanté y fui hacia la estantería donde guardaba las fotos familiares. Tomé una de cuando ella tenía 5 años, donde me abrazaba con esa sonrisa genuina de la infancia. «Esta niña me quería», dije mostrándole la foto. «Pero esta mujer que está sentada en mi sofá solo me necesita cuando hay dinero de por medio». «Eso no es cierto». «¿Ah, no? Demuéstramelo. Dime una sola cosa que sepas sobre mi vida actual que no tenga que ver con lo que puedo hacer por ti. Dime cuáles son mis miedos, mis sueños, mis preocupaciones. Dime cómo me siento viviendo sola en este piso desde que tú te fuiste». El silencio que siguió fue ensordecedor. La vi buscar una respuesta que no tenía, porque durante años se había relacionado conmigo como si yo fuera un servicio, no una persona. «Mamá, yo…» empezó, pero la detuve con un gesto. «No tienes que responder, porque las dos sabemos la verdad». Me dirigí hacia mi dormitorio y saqué de la mesita de noche un sobre que había preparado esa mañana. «Aquí está la información del abogado de Valencia», le dije, entregándole el sobre. «Puedes ir sola a reclamar tu parte de la herencia». «¿Mi parte? ¿Y la tuya?» «Yo he renunciado a la mía». Su rostro se transformó completamente. La máscara de hija amorosa se desplomó para mostrar a la verdadera Lucía. Incredulidad, pánico y, finalmente, una furia que ya no se molestó en disimular. «¿Estás loca? ¿Cómo vas a renunciar a 200.000 euros? Muy fácil. No los necesito. He vivido toda mi vida sin el dinero de tu padre.
y puedo seguir haciéndolo. Pero es mi herencia también. Es dinero para nuestro futuro. Y ahí estaba la verdad desnuda. Nuestro futuro. Como si yo fuera una extensión de ella. Como si mi dinero fuera automáticamente su dinero. Como si mis decisiones financieras tuvieran que estar subordinadas a sus necesidades. Tu futuro, Lucía. Nunca el nuestro. Tú tienes 28 años y toda una vida por delante. Yo tengo 57 y acabo de entender que también tengo una vida por delante. Una vida que voy a vivir para mí. Se levantó del sofá como si fuera a explotar, con el rostro enrojecido y los puños apretados. «No puedes hacerme esto. Soy tu hija. Es mi derecho. Tu derecho es la parte que te corresponde legalmente. Nada más. Mi parte es mía, y he decidido donarla». ¿Donarla? ¿A quién? A una fundación de mujeres maltratadas. Mujeres que necesitan empezar de nuevo, que necesitan una oportunidad para reconstruir sus vidas. La miró como si no me reconociera, como si la mujer que había estado manipulando durante años se hubiera transformado en una desconocida. «Esto no va a quedar así», me amenazó dirigiéndose hacia la puerta. «Voy a impugnarlo legalmente. Voy a demostrar que no estás en tus cabales. Puedes intentarlo», respondí con una calma que la desconcertó aún más. «Pero tengo un testamento hecho por un notario de Marbella que dice exactamente lo contrario». Se detuvo en seco. «¿Un testamento?» «Sí. Y en él queda muy claro que estoy en pleno uso de mis facultades mentales y que todas mis decisiones son completamente conscientes y voluntarias». Por primera vez en su vida adulta, Lucía no tenía respuesta. No tenía manipulación que usar. No tenía lágrimas que derramar. No tenía chantaje emocional que aplicar. «Tienes razón en una cosa», le dije mientras abría la puerta. «Soy una vieja loca. Loca por haber tardado tanto en darme cuenta de que merezco ser tratada con respeto y amor genuino. Loca por haber creído que el amor se compra con sacrificios». Salió de mi casa sin decir una palabra más, y yo cerré la puerta con una sensación de liberación que no había experimentado jamás. Esa noche, por primera vez en 28 años, me acosté sin preocuparme por si Lucía estaba bien, si necesitaba algo, si me perdonaría algún día. Por primera vez en décadas, me preocupé solo por mí. Las 2 semanas siguientes fueron las más extrañas y a la vez las más liberadoras de mi vida. Por primera vez en décadas, no había drama familiar que gestionar, no había crisis emocionales de Lucía que resolver, no había peticiones de dinero que considerar, solo había silencio. Un silencio que al principio me asustó, pero que poco a poco se convirtió en mi mejor compañía. El lunes después de nuestra confrontación, mientras tomaba mi café matutino, recibí una llamada del abogado de Valencia. Lucía había ido a reclamar su parte de la herencia y, según me contó con cierta perplejidad, había preguntado varias veces si yo podía cambiar de opinión sobre mi renuncia. La joven parecía muy intensa, me dijo el hombre con diplomacia profesional. ¿Está usted completamente segura de su decisión? Completamente, respondí sin una pizca de duda. ¿Cuándo puedo firmar la donación a la fundación? Podemos hacerlo esta misma semana si lo desea. Es una cantidad considerable, señora Herrera. 200.000 euros pueden cambiar muchas vidas. Espero que así sea. Esa tarde, por primera vez en años, no me quedé en casa esperando una llamada que no llegaría. Me arreglé con esmero, me puse el collar que me había comprado en Marbella y salí a caminar por Madrid como una turista en mi propia ciudad. Fui al Retiro, un parque que había visitado 1000 veces con Lucía cuando era pequeña, pero al que no había vuelto desde que ella se mudó. Me senté junto al estanque y observé a las familias feeding a los patos, a las parejas de ancianos paseando lentamente, a los jóvenes haciendo ejercicio con esa energía infinita de quien tiene toda la vida por delante. En un banco cercano, una mujer de mi edad aproximada leía un libro mientras bebía café de un termo. Algo en su tranquilidad me resultó magnético. ¿Es bueno?, le pregunté señalando el libro. «Maravilloso», respondió con una sonrisa. «Es sobre una mujer que a los 60 años decide recorrer el camino de Santiago sola. ¿Y lo consigue? Está en ello. ¿Le gusta leer? Me gustaba. Hace años que no tengo tiempo para hacerlo. Qué pena».
Los libros son la mejor compañía cuando aprendes a disfrutar de tu propia soledad. Esas palabras resonaron en mí durante el resto del día. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia soledad. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Estaba aprendiendo a disfrutar de estar conmigo misma? Al día siguiente hice algo que no había hecho en años. Fui a una librería. No a comprar un regalo para Lucía o algo educativo que ella pudiera necesitar, sino por puro placer personal. Pasé 2 horas entre estantes, hojeando novelas, libros de viajes, biografías de mujeres que habían hecho cosas extraordinarias después de los 50. Salí de allí con 4 libros y una sensación de anticipación que no había experimentado desde la adolescencia. Tenía planes que no incluían a nadie más que a mí. El jueves, mientras leía en mi balcón uno de esos libros nuevos, sonó el timbre. Por un momento, el corazón se me aceleró pensando que podría ser Lucía, pero era Carmen, mi antigua compañera del supermercado, con quien había perdido el contacto después de su jubilación. ¿Carmen?, dije sin poder ocultar mi sorpresa. Hola, guapa. ¿Puedo pasar? Tengo algo que contarte. Preparé té para las 2 y nos sentamos en la mesa de la cocina como en los viejos tiempos. Me enteré de que ya no trabajas en el Carrefour, dijo directamente. ¿Qué pasó? Recorte de personal, respondí, y me di cuenta de que por primera vez no sentía vergüenza al admitirlo. Después de 18 años me echaron por ser muy cara. Hijos de puta, dijo Carmen sin pudor. Lo mismo me pasó a mí hace 3 años. Por eso vengo a verte. ¿A qué te refieres? Un grupo de nosotras, mujeres que nos quedamos sin trabajo después de los 50, hemos montado una cooperativa. Limpieza, cuidado de mayores, organización de eventos familiares. Cosas que sabemos hacer bien porque las hemos hecho toda la vida. Me explicó que habían empezado siendo 5 mujeres desesperadas y ahora eran 15, con una lista de espera de clientes que crecía cada mes. ¿Sabes por qué funciona?, preguntó con los ojos brillantes. Porque las mujeres de nuestra edad sabemos trabajar. No estamos pensando en novios, en salir de fiesta, en cambiar de trabajo cada 6 meses. Estamos aquí para quedarnos y hacer las cosas bien. Suena maravilloso, pero no sé si yo podría... ¿Podría qué? Carmen, tú has sido supervisora de caja, has manejado dinero, has tratado con clientes difíciles, has resuelto problemas bajo presión. ¿Me vas a decir que no puedes organizar una comunión o limpiar una oficina? Tenía razón. Durante años me había subestimado. Había pensado que mis habilidades no valían nada porque no tenía un título universitario o un currículum impresionante. Pero sabía hacer muchas cosas. Las sabía hacer bien. ¿Cuándo empiezo?, pregunté, y al escuchar mis propias palabras me sorprendí de la determinación que había en ellas. El lunes siguiente comencé mi nueva vida laboral. Mi primer trabajo fue organizar la limpieza de una oficina en el centro de Madrid. Un trabajo simple, directo, donde mi experiencia y mi ética laboral valían más que mi edad. Mis compañeras de cooperativa eran mujeres como yo, divorciadas, viudas, madres cuyos hijos habían volado del nido, empleadas descartadas por un mercado laboral que prefería juventud a experiencia. Pero juntas éramos fuertes. Juntas éramos un equipo formidable. A las 2 semanas ya tenía mi propio grupo de clientes regulares. Una pareja de ancianos que necesitaba ayuda con la limpieza profunda de su casa. Una madre soltera que requería apoyo para organizar el cumpleaños de su hijo. Una pequeña empresa que buscaba a alguien confiable para el mantenimiento de sus oficinas. Por primera vez en años, me levantaba cada mañana con un propósito que no tenía que ver con resolver los problemas de otra persona. Tenía mis propios retos, mis propias metas, mi propia sensación de logro al final del día. Pero el cambio más profundo no era laboral, sino personal. Una tarde de viernes, después de terminar mi trabajo en la oficina, decidí ir al cine sola. Había una película española que quería ver, una comedia sobre una mujer de mediana edad que decide cambiar de vida. Al principio me sentí cohibida comprando una entrada para uno, pero luego me di cuenta de que a nadie le importaba, a nadie le resultaba extraño. Simplemente era una mujer que había decidido ver una película. Durante la película, me reí tanto que algunas personas se volvieron a mirarme. Me reí con ganas, con libertad,
con la risa de alguien que no tiene que controlar sus emociones para no molestar a nadie. Al salir del cine, caminé hasta una terraza cercana y pedí una copa de vino. Una copa, no dos. Una copa para mí, sin tener que pedir disculpas por el gasto, sin tener que justificar el placer de tomarme algo rico simplemente porque me apetecía. Mientras saboreaba el vino y observaba a la gente pasar por la calle, me di cuenta de algo extraordinario. Estaba disfrutando de mi propia compañía. No estaba esperando que llegara alguien para completar el momento. No estaba pensando en lo que diría Lucía si me viera ahí sola. Simplemente estaba presente, conmigo misma. Y era suficiente. Esa noche, cuando llegué a casa, miré alrededor de mi pequeño piso con ojos nuevos. Ya no veía el lugar donde había esperado llamadas que no llegaban. Veía mi refugio, mi espacio, mi hogar elegido. Moví algunos muebles. Puse música que me gustaba. Preparé una cena que me apetecía. Comí despacio, saboreando cada bocado, sin prisas por terminar para lavar los platos y seguir con las obligaciones de siempre. Durante las semanas siguientes, comencé a hacer cosas que nunca me había permitido. Me apunté a clases de yoga en el centro cívico del barrio. Empecé a ir a un club de lectura donde mujeres de mi edad debatíamos novelas con la pasión de estudiantes universitarias. Incluso me compré una bicicleta de segunda mano y redescubrí el placer de pedalear por los parques de Madrid. Un sábado por la mañana, mientras desayunaba en un café nuevo que había descubierto cerca de casa, una mujer joven se acercó a mi mesa. «Disculpe, ¿es usted Carmen Herrera?» «Sí», respondí, intrigada. «Soy periodista del diario El País. Me han hablado de la donación que hizo a la Fundación de Mujeres Maltratadas. Es una cantidad muy generosa. ¿Podríamos hablar?» Me quedé sorprendida. No había esperado que mi donación tuviera repercusión mediática. «No busco publicidad», le dije honestamente. «No se trata de eso. Estoy escribiendo un artículo sobre mujeres que toman decisiones valientes después de los 50. Su historia podría inspirar a otras personas». Accedí a la entrevista, y una semana después, mi foto apareció en el periódico junto a un artículo titulado «Nunca es tarde para empezar de nuevo. Historias de renacimiento después de los 50». El artículo contaba mi historia sin dramatismo excesivo, pero con honestidad. Hablaba de cómo había renunciado a una herencia para donarla a mujeres que necesitaban una segunda oportunidad, de cómo había montado una cooperativa laboral con otras mujeres de mi edad, de cómo había aprendido a disfrutar de mi propia compañía. Las reacciones fueron abrumadoras. Recibí decenas de mensajes de mujeres que se sentían identificadas con mi historia, que me contaban sus propias experiencias de liberación tardía, que me agradecían por demostrar que los 50 no eran el final sino el comienzo. Una de esas mujeres se convirtió en algo inesperado. Mi primera amiga verdadera en años. Se llamaba Pilar, tenía 62 años, era viuda, y había pasado por un proceso similar al mío con sus hijos adultos. «Es curioso», me dijo un día mientras tomábamos café en el Retiro. «Creí que había fracasado como madre porque mis hijos no me necesitaban. Ahora me doy cuenta de que el éxito real es criar hijos que pueden volar solos, aunque duela cuando lo hacen. ¿Y si no vuelan? ¿Si se quedan pero solo por conveniencia? Entonces el fracaso no es tuyo por criarlos mal, sino de ellos por no aprender a crecer». Sus palabras me dieron una paz que no sabía que necesitaba. Por primera vez, empecé a ver la situación con Lucía no como mi fracaso personal, sino como el resultado de una dinámica tóxica en la que yo había participado, pero que ya no tenía que perpetuar. Esa noche, en casa, escribí algo que nunca pensé que escribiría, una carta para mí misma. «Querida Carmen de 57 años, perdóname por haberte abandonado durante tantos años. Perdóname por haber pensado que no valías nada sin la validación de otros. Perdóname por haber creído que tu única función en la vida era hacer felices a personas que no sabían valorar tu sacrificio. A partir de ahora, prometo cuidarte como te mereces. Prometo escuchar tus deseos y respetarlos. Prometo que nunca más serás la última en tu lista de prioridades. Con amor y respeto, Carmen de 57 años, que por fin está aprendiendo a vivir». 6 meses después de aquella confrontación que cambió mi vida,
Me despierto cada mañana con una sensación que tardé 57 años en conocer, la expectación de un día que me pertenece completamente a mí. Esta mañana de octubre, mientras el sol otoñal entra por la ventana de mi dormitorio, que ahora he decorado con colores que me gustan, no con los neutros que creía que eran más apropiados, reflexiono sobre el camino recorrido con una mezcla de asombro y gratitud. Mi piso ya no es el mismo. He cambiado los muebles de lugar. He comprado plantas que llenan de vida cada rincón. He colgado cuadros que elegí yo sola en el mercadillo de los domingos. Las fotos de Lucía siguen ahí, pero ya no dominan cada superficie. Ahora conviven con imágenes de mis nuevas amigas, de mis viajes. Sí, he viajado más en estos 6 meses que en los últimos 10 años. De los momentos felices que he construido por y para mí misma. La cooperativa de mujeres se ha convertido en algo más grande de lo que ninguna imaginamos. Somos 32 ahora, y tenemos una lista de espera que nos obliga a ser selectivas con los trabajos que aceptamos. Nos hemos especializado en servicios de calidad, aprovechando esa experiencia de vida que el mercado laboral tradicional desprecia, pero que nuestros clientes valoran profundamente. Ayer, mientras organizaba el evento de jubilación de un profesor que llevaba 40 años enseñando en el mismo instituto, me di cuenta de algo poderoso. Soy buena en lo que hago, no porque alguien me lo diga, no porque alguien me necesite, sino porque tengo habilidades reales, valor genuino, algo importante que aportar al mundo. Mi cuenta bancaria, por primera vez en décadas, tiene un saldo que me permite dormir tranquila. No es una fortuna, pero es mío. Dinero que he ganado con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mis decisiones. Dinero que nadie puede pedirme prestado, que nadie puede darme por sentado, que nadie puede usar como herramienta de manipulación. La semana pasada me compré algo completamente innecesario y maravilloso. Un abrigo de lana color camel que vi en un escaparate y que me enamoró al instante. No era barato, pero tampoco excesivamente caro. Lo importante no fue el precio, sino el acto mismo de comprarlo. Por primera vez en mi vida adulta, gasté dinero en algo bonito para mí sin sentir culpa, sin justificar la compra, sin pensar en si ese dinero podría ser útil para otra persona. Me lo probé en casa y me miré en el espejo durante largo rato. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Carmen agobiada y sacrificada de hace 6 meses. Era una mujer elegante, con la espalda recta, con los ojos brillantes, con una sonrisa que no necesitaba la aprobación de nadie para existir. Pilar, que se ha convertido en mi confidente y compañera de aventuras, me dijo hace poco algo que no puedo quitarme de la cabeza. Carmen, por primera vez desde que te conozco, pareces estar habitando tu propia vida en lugar de ser espectadora de la vida de otros. Tiene razón. Durante años, mi existencia había sido un ejercicio de observación. Observaba si Lucía estaba contenta, si necesitaba algo, si me consideraba una buena madre. Mi bienestar emocional dependía completamente de indicadores externos que yo no controlaba. Ahora, mi felicidad es mi responsabilidad. Y qué liberador es descubrir que soy bastante buena generándola. El club de lectura se ha convertido en uno de mis placeres favoritos. Este mes estamos leyendo Comer, Rezar, Amar, y aunque algunas de mis compañeras piensan que es demasiado pop para nuestros gustos refinados, a mí me resulta profundamente identificable esta historia de una mujer que decide reconstruirse después de un divorcio devastador. La felicidad es la consecuencia de la elección personal, leyó Ana, una de las integrantes del grupo, durante nuestra última reunión. No es algo que te sucede, es algo que tú haces que suceda. Esas palabras resonaron en mí durante días. Había pasado décadas esperando que la felicidad me llegara desde afuera, que Lucía me quisiera lo suficiente, que alguien me valorara lo suficiente, que las circunstancias se alinearan lo suficiente para permitirme ser feliz. Ahora entiendo que la felicidad es una práctica diaria, una serie de decisiones pequeñas y grandes que van construyendo una vida que vale la pena vivir, como la decisión de tomar clases de pintura los jueves por la tarde. No porque tenga talento especial. Mis paisajes son mediocres y mis retratos son francamente cuestionables,
sino porque descubrí que hay algo profundamente meditativo en el acto de crear algo con las manos, de concentrarse en colores y formas sin pensar en problemas o responsabilidades ajenas. O como la decisión de aprender a usar aplicaciones de móvil que antes me parecían demasiado complicadas. Ahora puedo pedir un taxi sin llamar a nadie, reservar una mesa en un restaurante desde la cama, incluso hacer videollamadas con las amigas que he hecho en el club de lectura cuando alguna no puede asistir presencialmente. Pequeñas independencias que van sumando una gran autonomía. Hace 3 semanas, mientras paseaba por el mercado de San Miguel comprando ingredientes para una cena que iba a preparar solo para mí, gambas al ajillo, mi plato favorito que rara vez me permitía hacer porque a Lucía no le gustaba el marisco, me encontré con María, la madre de una antigua compañera de colegio de Lucía. «Carmen, ¿cómo estás?», me saludó con esa efusividad un poco exagerada que usan las personas cuando no saben muy bien qué decir. «¿Cómo está Lucía?». La pregunta que durante años me había llenado de ansiedad, ahora me resultó simplemente irrelevante. «No lo sé», respondí con honestidad. «Hace meses que no hablamos». «Ay, Dios mío. ¿Pasó algo?». «Sí», dije con una tranquilidad que me sorprendió. «Pasó que decidí que merezco ser tratada con respeto y cariño genuino». María se quedó sin palabras, claramente esperando una explicación más detallada que no llegó. «Porque ya no siento la necesidad de justificar mis decisiones ante extraños, de explicar mi vida privada para que otros puedan juzgar si he hecho lo correcto». Esa noche, mientras comía mis gambas al ajillo acompañadas de una copa de albariño, reflexioné sobre esa conversación. Hace 6 meses, el encuentro con María me habría sumido en una depresión de días. Me habría hecho cuestionar todas mis decisiones. Me habría llenado de dudas sobre si estaba siendo demasiado dura con Lucía. Ahora simplemente pensé, qué bueno que pude ser honesta sin sentir vergüenza. He tenido noticias de Lucía, por supuesto. Madrid es pequeño, y los conocidos comunes eventualmente traen información. Sé que cobró su parte de la herencia, que se mudó a un piso más caro en el centro, que sigue trabajando en la misma empresa de marketing. También sé, por Carmen, mi socia de la cooperativa, que hace un mes Lucía se presentó en el Carrefour donde antes trabajábamos preguntando por mí. Quería mi nueva dirección, mi número de teléfono, información sobre cómo contactar con mi madre. Carmen, bendita ella, le dijo que no tenía autorización para dar esa información, pero que si quería dejarle un mensaje, se lo haría llegar. El mensaje nunca llegó. No siento rencor hacia Lucía. He llegado a entender que ella es quien es. Una mujer joven que aprendió muy temprano que podía conseguir lo que necesitaba manipulando las emociones de su madre. No la odio por ello. Simplemente he decidido que no voy a seguir siendo el objeto de esa manipulación. A veces, sobre todo en las noches silenciosas cuando la nostalgia se apodera de mí, pienso en la niña que fue, en esos momentos genuinos de conexión que compartimos cuando era pequeña. Esos recuerdos ya no me duelen como antes. Ahora los veo como lo que fueron, una etapa hermosa que terminó, como terminan todas las etapas de la vida. La maternidad, tal como yo la había concebido, había terminado. Y eso estaba bien. En su lugar había nacido algo nuevo, una vida propia, una identidad independiente, una Carmen que existía más allá de su función maternal. Este domingo cumpliré 58 años. Ya tengo planes. Pilar y yo nos vamos a Sevilla por 3 días. Visitaremos los Reales Alcázares, pasearemos por el barrio de Santa Cruz, comeremos tapas en Triana y nos alojaremos en un pequeño hotel con encanto que encontramos online. Es un viaje que estoy pagando con mi dinero, que he planeado según mis gustos, que haré en compañía de alguien que me eligió como amiga, sin segundas intenciones. El año pasado, mi cumpleaños 57 fue el punto de inflexión que cambió mi vida. Este año, mi cumpleaños 58, será una celebración de todo lo que he construido desde entonces. Ayer por la tarde, mientras regaba las plantas de mi balcón, plantas que elegí yo, que cuido yo, que florecen para mi disfrute personal, me di cuenta de algo extraordinario. Soy feliz. No de esa felicidad condicionada que dependía de que otros me validaran, sino de una felicidad sólida, construida sobre la base del autorrespeto y la autoaceptación.
Una felicidad que nadie puede quitarme porque nadie me la ha dado. Esta noche, antes de acostarme en mi cama con sábanas que elegí porque me gustan y no porque combinan con una decoración familiar, escribiré en el diario que empecé a llevar hace 3 meses. Querida Carmen, hoy cumples 6 meses de haber tomado la mejor decisión de tu vida, la decisión de elegirte a ti misma, la decisión de creer que mereces amor, respeto y felicidad, la decisión de entender que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Has demostrado que una mujer de 57 años puede reinventarse completamente. Has demostrado que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia emocional. Has demostrado que la verdadera fuerza no está en aguantar todo, sino en saber cuándo decir basta. Mañana será un día nuevo, lleno de posibilidades que tú vas a elegir. Y eso, querida Carmen, es el regalo más hermoso que podrías haberte hecho. Al cerrar el diario, me miro en el espejo del tocador que tengo junto a la ventana. Veo arrugas que cuentan historias de preocupación, pero también veo ojos que brillan con una luz que había estado apagada durante demasiado tiempo. Veo a una mujer que por fin está viviendo su propia vida, y me siento profundamente orgullosa de ella. Antes de apagar la luz, tengo una última reflexión. Si tú que me estás escuchando te has sentido identificada con mi historia, si has reconocido en mis palabras algo de tu propia experiencia, quiero preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por ti, sin justificarlo ante nadie? Piénsalo. Y después, por favor, comparte en los comentarios si tú también has vivido algo parecido, o si conoces a alguien que haya pasado por esta situación. Tu historia podría ser el impulso que alguien más necesita para tomar su propia decisión de elegirse a sí misma. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal, porque estas historias necesitan llegar a las personas que más las necesitan escuchar, a las mujeres que creen que es demasiado tarde para cambiar, a las madres que han olvidado que también son personas, a todas las que necesitan recordar que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que te mereces.